Hola a todos, buenas noches. Vamos a continuar hoy con una invitada al taller que es la arquitecta Mariana Quiroga dentro de este ciclo de género y nación, donde vamos a estar hablando del tema de obra pública desde una perspectiva de género. Así que agradecemos a Mariana que nos está acompañando. Ella es funcionaria del Ministerio de Obras Públicas de la Nación. En estos momentos está trabajando allí con muchísima intensidad, así que creo que va a ser súper interesante que nos pueda compartir la experiencia de una arquitecta que es también egresada de la Universidad de Buenos Aires, trabajando para el Estado, ¿no? Como esto que siempre estamos hablando, qué es lo que podemos ofrecer desde nuestra profesión para la construcción de una nación. Mariana es, como les dije, egresada de esta universidad y es especialista en restauración y conservación del patrimonio edilicio. Antes de trabajar en el Ministerio de Obras Públicas, trabajó con la Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes Históricos del Ministerio de Cultura de la Nación y en el área de patrimonio de la Dirección Nacional del Museo. Un poco, bueno, hago este currículum porque es protocolar, pero creo que lo interesante que va a tener su charla, perdón, es de contarnos cómo ha sido esta trayectoria y su paso por estas distintas instancias, ¿no? Ella además es profesora aquí en la Facultad de Arquitectura, está a cargo del taller de Arquitectura 1 Álvarez Arrece, y bueno, y es invitada y conferencista y además también es una amiga, hemos compartido instancias académicas juntas y además tiene otro antecedente que es la hermana de Carolina Quiroga, que también ya ha estado aquí en el taller compartiéndonos su trabajo sobre el arquitecto Vilar. Así que bueno, bienvenida Mariana. Bueno, Eh, muchísimas gracias Inés, muchísimas gracias a todo el equipo de Taller Nación por la invitación. La verdad es un placer estar hoy con ustedes. Eh, Así que, bueno, voy a compartir una presentación, pero previo a eso, contarles quizás de qué va a tratar esta presentación. En principio, contar un poco cómo fue el hilo conductor de mi trayectoria en lo que es mi profesión, de la cual hoy soy directora en obras públicas, cuál fue mi formación, cuáles fueron mis primeros pasos, y contar un poco algo que quizás en la facultad o en el periodo de formación, en el periodo académico, quizás no estamos tan en contacto, que tiene que ver con la obra pública y el trabajo del Estado en la producción arquitectónica y en la ejecución de obras. Eh, lo primero que quería compartir con ustedes es un poco, con esta imagen de Mata Clark como referencia, como metáfora de lo que viene siendo mi trabajo en el Estado en los últimos años, es esta dualidad con la que trabajo todos los días, ¿no? Entre la preexistencia y el progreso, entre lo nuevo y lo viejo, entre lo que quiere permanecer y lo que busca renovación, entre las tecnologías tradicionales y las tecnologías futuras. De alguna manera creo que esta imagen define un poco lo que han sido mis años y mi paso por lo que es la obra pública, ¿no? La verdad que realmente me siento muy, muy identificada con esta imagen del Pompidou, donde Mata Clara hace esta intervención, donde incorpora poesía en el pasado y bueno, todo esto que tiene que ver con mi formación y con mi amor por el patrimonio, pero también con un gran compromiso por lo que es la obra nueva. Como les decía Inés, me formé en la FADU y desde que terminé la facultad no la abandoné, todos los lunes y los jueves firme en el taller de diseño, todas las mañanas, dando clases, atravesando varias cátedras en las que he sido docente en los años iniciales, he estado en primero y segundo año, todos estos años con un equipo increíble de profesores y profesoras que me han acompañado. Y por supuesto que el taller
es como mi marca, ¿no? Es como mi sello, es mi casa, y es el lugar al que de alguna manera siempre vuelvo y donde la producción y el conocimiento se fue alimentando con lo que fue mi carrera profesional, ¿no? Las primeras experiencias en mi profesión que tuvieron que ver con el sector privado siempre tuvieron un ida y vuelta y una retroalimentación con lo que ocurría en el taller, tanto en lo que fuese el taller de arquitectura como en otros proyectos de investigación en los que tuve la posibilidad de trabajar. Y en el taller encontré la posibilidad del juego, de la experimentación, de lo lúdico, que creo que es algo que me define en todos estos años como docente, que me parece que es como el lugar de oportunidad para la prueba, para la experimentación, para entender al taller como un laboratorio de prueba, y que son algunas de esas cuestiones las que me parece que de alguna manera siempre llevo a la profesión. Tengo un profundo compromiso por todo lo que tiene que ver con la investigación proyectual, la materialidad y esta dualidad entre lo sólido y lo liviano, esta dualidad que de alguna manera tiene que ver con esa primera imagen que les mostraba. Y tengo profundo interés también por todo el proceso proyectual, desde las primeras ideas, el concepto de un edificio hasta su concreción. Entiendo que en esa génesis, que en esa primera voluntad proyectual, está de alguna manera como la semilla y la esperanza de un buen proyecto arquitectónico. Por supuesto, atravesado por una etapa de ajuste, que también es importante, pero sí tengo un profundo interés en el descubrir y en el experimentar toda esa primera etapa del mundo de las ideas. Mi primera experiencia dentro de lo que es la obra pública, aparte de mi primer paso como docente en la facultad, y una breve experiencia en la facultad trabajando junto a la arquitecta de Debussy en Arquitectura para la Salud, fue la convocatoria que tuve en el año 2008 por parte del Ministerio de Cultura de la Nación para formar parte de un equipo técnico que era un programa que estaba dentro del área de la Dirección Nacional de Museos, donde conformamos un equipo que estaba integrado por personalidades y profesionales de distintas disciplinas. Había profesionales del mundo de la arqueología, de la museología, del restauro, de la arquitectura, de la ingeniería, y se armó un equipo muy interesante que tuvimos la posibilidad de proyectar, de restaurar y de recuperar una serie de edificios que pertenecían y pertenecen al Ministerio de Cultura de la Nación con la función y el programa de los museos. Y acá siempre articulando con la facultad, porque es un programa y una temática que siempre está presente en los programas arquitectónicos de la FADU, que es el museo, el centro cultural, el espacio para la cultura. Y en esta convocatoria tuve la posibilidad de empezar a entender lo que es la obra pública, ¿no? Con todos los desafíos que incorpora desde lo que es un área de proyecto, de lo que es una gestión, y cuando vaya a contar ahora mi experiencia va a estar organizada a través de las gestiones, porque es lo que va marcando de alguna manera el trabajo. Entender cómo funciona una gestión, cómo es trabajar con un funcionario o una funcionaria pública, cuáles son los tiempos políticos a los cuales el proyecto se tiene que adecuar, y cómo como arquitecto o arquitecta tenemos que fortalecernos en esa metodología de lo que es el trabajo del Estado, y por supuesto entender que a diferencia de lo que es la obra privada, donde hay quizás hay un proyectista, hay una constructora y hay un comitente, acá además tenemos un comitente que es el pueblo. ¿Sí? Que eso me pareció como lo más interesante de estos primeros años de formación y de trabajo en el Estado. Yo no tenía conocimiento en patrimonio, salvo la electiva de Mabel Escarón y Jorge Gazaneo, que había cursado y algunos cursos por mi interés en el patrimonio, pero empecé una etapa de formación, formándome en la Universidad de Itela. Y la primera obra en la que me tocó trabajar fue la restauración del Museo Nacional del Cabildo y la Revolución de Mayo en el contexto del bicentenario de la Revolución. Y creo que esto fue como de alguna manera bisagra en lo que fue mi carrera, porque me permitió participar con todo el equipo de historiadores desde lo que fue la investigación histórica del edificio, con todo el equipo de restauro y de arqueología, descubriendo la génesis y las distintas etapas constructivas del edificio, con el equipo de museología, de iluminación,
eh, con todo lo que fue la investigación de los distintos estratos históricos y de los componentes constructivos de la obra, y también con pequeñas intervenciones de obra contemporánea que tenían que ver con sectores del programa de museo que el Cabildo no podía absorber y que se realizaron a través de algunos volúmenes de vidrio esmerilado que aparecieron en el patio. Pero esta fue la primera obra en la que tuve la posibilidad de participar desde el proyecto hasta la inauguración que estuvo a cargo de una presidenta, y que creo que en esa inauguración, donde no sé si recuerdan, pero hubo un mapping maravilloso que evocaba lo que fue la Revolución de Mayo y los años transcurridos de la Revolución de Argentina. Para mí esto fue como un momento como súper significativo en mi carrera, porque venía trabajando hacía muchos años en el mundo privado, venía trabajando muy bien en obras por ahí en barrios cerrados o construcciones, conjuntos de vivienda, y la verdad es que cuando el edificio en el que me tocó trabajar a puertas abiertas fue visitado por miles de personas, esa emoción y ese entender que lo que estaba haciendo era para todos y todas, es como que no tuvo vuelta atrás. Otro de los proyectos interesantes en los que me tocó participar es en la restauración de la fachada y en la adecuación de los interiores del Museo Nacional de Bellas Artes, en La Recoleta. Y aquí el proyecto, si bien fue realizado por la Universidad 3 de Febrero, tuve participación en lo que fue en la ejecución y toda la investigación junto al equipo de restauración de la DNM en la fachada, una fachada que tenía múltiples capas históricas, una fachada que aparece con Bustillo, no sé si saben, pero este edificio pertenecía a Aguas Argentinas, ¿no? Donde estaban las bombas que tomaban el agua del Río de la Plata y que después Bustillo radecúa como un museo. Y bueno, fue súper interesante poder nuevamente trabajar en todas esas capas históricas y en entender las distintas complejidades de un museo contemporáneo contenido dentro de un edificio histórico. Eso creo que fue uno de los mayores desafíos con los que me encontré dentro del Ministerio de Cultura de la Nación, porque la realidad es que la mayoría de los museos, ¿no? Si bien hoy estamos trabajando en la FADU siempre con la obra nueva y con algunos matices a veces como de preexistencia, ampliaciones o remodelaciones, pero muchas veces en el programa arquitectónico que se propone en la FADU tiene que ver con la obra nueva, entendiendo que el patrimonio está visto dentro de lo que son las cursadas de electiva o de formación de posgrado. Poder trabajar dentro del patrimonio con obras de reciclaje y dándole una nueva vida a estos edificios realmente fue algo súper interesante. Se descubrieron los colores originales de la fachada, se les devolvió al Museo de Bellas Artes la expresión y el color original, y bueno, y se readecuaron las salas llevándolas con las adecuaciones tecnológicas del siglo XXI. Otra obra, quizás menor, pero a mí la tengo le tengo mucho cariño porque propusimos al Ministerio restaurar la fachada del edificio donde nosotros trabajamos, donde teníamos nuestra oficina, un edificio de Alejandro Christoffersen, de alguna manera como inicial en lo que fue la producción arquitectónica de Christoffersen, un edificio entre medianeras, ya que había estado diseñado como edificio de oficinas para lo que fuera la ex compañía de gas, un edificio que tenía una historia súper interesante en la zona sur de Buenos Aires, ya que había sido, además del sector administrativo, tuvo como dato de color, donde doña Petrona enseñaba a las mujeres a cocinar a gas y no a leña, y bueno, como que de alguna manera participó de todo lo que fue esa transformación cultural y social de la época, un edificio con un diseño y una calidad constructiva exquisita, el cual el proyecto consistió en la restauración integral de la fachada y algunos estudios en el interior. Una vez realizados los trabajos de investigación, ¿no? De teselas, de muestras, de pruebas, de cateos, investigación histórica, surgió la posibilidad de restaurar la fachada, conseguimos los fondos y bueno, siempre me gusta contar esta anécdota donde cuando estás trabajando en obra pública tenés como que de alguna manera coser distintos
distintos problemas, ¿no? Por un lado tenés el proyecto, por otro lado tenés la ejecución, y por otro lado tenés lo económico, y por otro lado tenés que conquistar y convencer a un funcionario o a una funcionaria de que esa intervención es válida, es necesaria. Y bueno, nos pasó que dentro del Ministerio de Cultura no se nos había aprobado la restauración de la fachada, y después, bueno, logramos comprar una partida de materiales, pero después no nos compraban los andamios. Entonces se nos ocurrió presentar una muestra que pudiera contar en el contexto del Open House los trabajos que veníamos haciendo en restauración. Y bueno, con esa partida presupuestaria, donde los paneles los colgamos en unos andamios que compramos, ahí nos compraron el andamio, con esos andamios después pudimos restaurar la fachada y proveernos así de los materiales. Y esto que cuento, que parece muy sonso, es de alguna manera como la burocracia, la dinámica y la vuelta que a veces le tenés que encontrar a lo que es la obra pública, donde realmente hay muchísimos cuerpos técnicos súper formados, con un perfil eh, muy, muy interesante y con mucha voluntad, y muchas veces hay muchas de las obras que donde realmente concretarlas y ejecutarlas se nos hace cuesta arriba. El último trabajo en el que participé en el Ministerio de Cultura de la Nación fue ya en la otra gestión, la gestión de Macri, fue la restauración de la Casa Histórica de Tucumán. O sea, si tuve que trabajar en el centenario de la Revolución, me tocó trabajar en el centenario de la Independencia, y tuve a cargo la supervisión de obra, y bueno, nuevamente participando en todo, ¿no? En el proyecto, en la museografía, acompañando al equipo de restauración que tuvo a cargo la recuperación de lo que era el patrimonio mueble. Y bueno, fue otra de las obras que fue un enorme desafío por parte del Ministerio de Cultura, siempre proyectada y ejecutada, por supuesto con una licitación pública, pero supervisada, inspeccionada y proyectada por cuerpos técnicos propios del Estado. Y esto es algo que quiero destacar, porque como arquitectos o arquitectas es interesante cuando el Estado Nacional tiene sus propios cuerpos técnicos para todo lo que tiene que ver con el proyecto y con la supervisión y dirección de obra. Posteriormente, y dentro del Ministerio de Cultura de la Nación, me convocaron para formar parte de la Comisión Nacional de Monumentos, y si hasta ese momento venía trabajando a nivel federal en lo que eran museos nacionales, desde lo patrimonial se me abrió de alguna manera el abanico a todo el patrimonio nacional, ¿no? Y de todo el patrimonio nacional, de todos los estilos y de todos los colores, y se me convocó para organizar un área técnica de evaluación y de asesoramiento en proyectos para todos los cuerpos técnicos que presentaran proyectos que deben ser aprobados a la Comisión Nacional. O sea, la Comisión, por un lado, declara lo que es patrimonio nacional, y por otro lado, asesora en todo lo que tiene que ver con restauración. Por lo cual, toda esa experiencia y esa formación en patrimonio me permitió participar y asesorar en la restauración de una enorme cantidad de edificios a nivel nacional, desde pequeñas obras en adobe hasta enormes edificios del academicismo francés, por ejemplo. Y dentro de la comisión, y quizás con este matiz que me venía de ser docente en la FADU, armamos dentro de esta área de proyecto una estructura de asesoramiento a la elaboración de los proyectos. Y no solamente la estructura con respecto a que éramos un equipo de asesoramiento, sino también empezamos a armar, y esto es algo que no ocurre, me parece, o que no es tan común por ahí en el área privada, o que tiene otro manejo en el sector privado, y es que es la generación de redes de trabajo. Para poder elaborar un proyecto en el Estado, como les decía, que implica un enorme trabajo, un enorme esfuerzo, un luchar contra un montón de burocracias y de cuestiones, también hay un montón de aspectos valiosos, y es que para poder armar un proyecto de intervención, en este caso patrimonial, hay un montón de áreas técnicas que están a disposición y que es interesante conocer y conectar, y que trabajan todas juntas.
Por ejemplo, desde la comisión convocamos al INTI, con quien firmamos un convenio. El INTI nos permitió investigar todo lo que tenía que ver con la materialidad de los edificios, nos hacía los análisis de laboratorio, nos hacía los trabajos estratigráficos, con cultura y con el equipo de restauración hacíamos todo lo que tenía que ver con la investigación en restauro. Después, con otros cuerpos técnicos hacíamos todo lo que tenía que ver con la investigación histórica. Y en ese sentido el Estado me parece que es algo súper interesante, como siempre hay alguien al servicio de, ¿no? Como esta red de trabajo donde incluso la FADU también participa, donde quizás no sentís que estás solo, ¿no? Como que vos levantás el teléfono y llamás al INTI, y llamás a cualquier equipo técnico estatal y siempre hay alguien que está a disposición para brindarte su apoyo, desde de prestarte un fotógrafo, de prestarte un restaurador, de prestarte un técnico, un ingeniero, o sea, como que esa articulación de áreas técnicas dentro del Estado creo que es súper interesante y que no la he visto en otro lado. Como asesora en la comisión me tocó participar en muchísimos proyectos. En este caso estoy en el Asilo Unzué de Mar del Plata, que hoy desde Obras Públicas estamos interviniendo también, haciendo el proyecto de la intervención. Y en este caso me tocó participar de lo que fue el asesoramiento, porque había una partida presupuestaria que debía destinarse a una urgencia estructural, y bueno, en ese sentido, como profesional, poder asesorar no solo a los técnicos, sino también a los funcionarios de cómo destinarse una partida presupuestaria, en qué invertir, en qué no invertir y cuáles son las urgencias, también me parece que fue una labor súper interesante desde la comisión. Y otro trabajo desde la comisión que realizamos también con fines sociales fue articular con otro ministerio, con el Ministerio de Desarrollo Social, y acá es donde yo les cuento lo interesante de la articulación entre los distintos ministerios, en las distintas áreas del Estado, donde habíamos visto que el Ministerio de Desarrollo Social tenía un programa que se llamaba Hacemos Futuro, donde se hacían capacitaciones a hombres y a mujeres con respecto a distintos oficios, se les enseñaba herrería, se les enseñaba carpintería, pero también estas personas cobraban un plan y se les proponía dos temas, o terminar la secundaria y la primaria, o capacitarse en un oficio. Y en realidad, y lo que se nos ocurrió es capacitarlos en un oficio que tuviera que ver con lo patrimonial. Y armamos una prueba piloto en el Cabildo, en sectores que no se habían podido restaurar en el 2010. Y la verdad que fue una experiencia muy interesante, que creo que el Estado ahí debería retomar con lo que tiene que ver con la formación de hombres y mujeres que necesitan de un oficio, que necesitan de trabajar, y que estaban trabajando en tareas quizás menores, por ahí, no sé, en trabajos de limpieza, o cortando el pasto, o limpiando carteles políticos de un poste, y se les dio la posibilidad de capacitarse en un oficio, y no en una albañilería tradicional, sino en un oficio vinculado al patrimonio, y se les enseñó con el ingeniero, no sé, cómo trabajar una fisura, cómo trabajar una yesería, cómo trabajar un revoque a la cal. Así que destaco profundamente esta experiencia vinculada a lo social. Y también las tareas que hicimos de capacitación y formación con el Día de los Monumentos, o con el programa de formación, Panorama del Patrimonio Arquitectónico Argentino, donde de manera gratuita y en el contexto de la pandemia tuvimos más de 20.000 visualizaciones en YouTube con un programa de formación gratuito y abierto a toda la comunidad vinculado al patrimonio. Y dentro de mi carrera, el Estado también me dio la posibilidad de viajar y de acceder a una beca a través del Ministerio de Cultura de China, una beca que me permitió estudiar en el año 2019 en Beijing, Patrimonio Arquitectónico Chino. Y acá esto lo cuento porque me pareció revelador, me pareció como transformador en lo que fue mi carrera y mi manera de ver la obra pública, porque poder entender la obra pública en un país como China, donde el Estado es tan presente, donde todo tiene que ver con el Estado,
donde la obra pública domina casi el 100% de la producción arquitectónica y el Estado está tan presente, me pareció, y por ahí no voy a profundizar en lo que fue el aprendizaje en China, pero sí me pareció como bisagra en lo que fue mi carrera, poder entender cómo, en este caso, el curso que tenía que ver con patrimonio cultural, material e inmaterial, en el contexto de un ámbito político como el chino, me cambió completamente la mirada y todos los conceptos que había aprendido en la FADU, en mis posgrados y en mis cursos se desarmaron y se desconstruyeron y se volvieron a armar, porque realmente la experiencia asiática y sobre todo China fue transformadora, ¿no? De alguna manera, como su mirada crítica, su manera de ver la obra pública, de entender la obra pública, de entender cómo el Estado, en ese sentido, es partícipe de cada una de las etapas de un proyecto hasta su concreción. Creo que fue una de las cosas más interesantes trabajando como representante de la Comisión de Monumentos. Y hoy estoy a cargo de la Dirección de Ejecución del Ministerio de Obras Públicas de la Nación, la Secretaría de Obras Públicas de la Nación a cargo de Martín Gil, con Gabriel Catopodis como ministro, con Carlos Ramírez como director nacional y Jorge Ríos acompañándome en las dos direcciones que tenemos a cargo. Tenemos hoy una cartera enorme de obras, ya quedó desactualizada esta lámina donde dice 583 obras de infraestructura social, ya pasamos las 900. Tenemos hoy más de 1000 obras en ejecución en todo el país a través de distintos planes y programas. Tipológicamente, las obras las tenemos organizadas a través de 4 tipologías, lo que es infraestructura social, infraestructura sanitaria, conservación y patrimonio e infraestructura penitenciaria. Tenemos el desafío de ejecutar obras, algunas diseñadas y proyectadas desde el Ministerio de Obras Públicas de la Nación y otras proyectadas por cuerpos técnicos municipales o provinciales que presentan los proyectos al Ministerio y que el Ministerio financia a través de convenios de asistencia y nosotros supervisamos. El primer volumen de obras que les voy a compartir son las obras que venimos trabajando en el área de salud, una de las coordinaciones que tengo a cargo con Romina Sambo. Cuento que las 4 coordinaciones que trabajan conmigo están a cargo de 4 mujeres, excelentes profesionales, y todo lo que es el volumen de obras de salud está definido por lo que es la infraestructura sanitaria y la infraestructura del cuidado. Y acá poder entender cómo desde las políticas de obra pública, la infraestructura del cuidado ha sido uno de los ejes de esta gestión, entendiendo que la infraestructura del cuidado, y voy a leer lo que dice el texto, está orientada a garantizar el bienestar y el ejercicio efectivo de los derechos, no solo de quienes reciben cuidados, sino también de quienes brindan cuidados, especialmente las mujeres, en su gran mayoría. Por lo cual, hay un gran volumen de obras que hoy tenemos en etapa de proyecto, en etapa de ejecución, que tienen que ver con generar empleo en la construcción, con generar empleo en lo que es mantenimiento y con brindar mayor tiempo libre a las mujeres para realizar otras actividades, porque la obra pública tenía excluida a la mujer dentro de lo que es el trabajo. Por lo cual me parece interesante acá entender el rol de la mujer en la obra pública, que puede estar no solamente desde lo que tiene que ver con el área profesional o administrativa, sino también en la ejecución. Y que de las perspectivas de género entender que la obra pública también implica revisar y rever cuáles son aquellos programas arquitectónicos donde la mujer está involucrada y donde hay que asistir desde partidas presupuestarias y desde una inversión a nivel federal y nacional en aquellos programas arquitectónicos que sirvan para resolver cuestiones que tienen que ver con el género. El primer volumen de obras con el que nos encontramos en esta gestión y que tuvo que ver con la red de infraestructura del cuidado fue todo lo que se desarrolló en el contexto de la emergencia COVID. Muy rápidamente el Ministerio de Obras Públicas tuvo que resolver a nivel federal
un volumen enorme de edificios para poder abastecer con camas en aquellos sectores del país donde la infraestructura sanitaria estaba en un estado crítico, y bueno, y todo lo que hemos atravesado en los casi últimos 2 años de esta pandemia. En ese sentido, el Ministerio de Obras Públicas, junto con las Naciones Unidas, junto con UNOPS, desarrolló un sistema modular de edificios que se implantaron a lo largo de todo el país, muchas veces articulados con edificios sanitarios, también articulados con edificios penitenciarios. Hicieron hospitales modulares en complejos penitenciarios que no tenían las condiciones edilicias para el aislamiento, y otros centros modulares que se desarrollaron en las distintas fronteras. Por lo cual, creo que si vimos que China, Irra daba vueltas por ahí un video donde en una semana hizo un edificio, el Ministerio de Obras Públicas de la Nación hizo una enorme cantidad de edificios a lo largo de todo el país para multiplicar la cantidad de camas necesarias en el contexto de la pandemia. Otros proyectos que tenemos en cartera son los centros de desarrollo infantil para el cuidado de la primera infancia. Son jardines de infante localizados a lo largo de todo el país en función de los índices de inequidades de la primera infancia, un valor IPI, que son unos prototipos, son 7 prototipos que se ajustan a los distintos lotes que nos presentan los municipios o las provincias, proyecto que fue realizado desde el Ministerio de Obras Públicas de la Nación. Tenemos un plan de comenzar la ejecución de 300 centros de desarrollo infantil este año y llegar a los 1030 durante esta gestión. Los centros de desarrollo infantil son unos jardines de infante para niños entre 45 días y 5 años, que son la gran falencia que tiene hoy el sistema educativo y que permitirían resolver también dentro de la infraestructura del cuidado, el cuidado de los niños para que las mamás y los papás puedan trabajar y los chicos tener resuelto el cuidado de esas edades. Otro enorme volumen que trabajamos de proyectos son los centros territoriales de políticas de género y diversidad. Todos estos proyectos, les cuento que ya venían desarrollados en gestiones anteriores y que fueron revisados y retomados y tuvieron cambios desde lo proyectual también y desde la ejecución en esta gestión. Y bueno, los centros territoriales de políticas de género son centros que cuentan con áreas de atención al público, de asesoramiento en cuanto a lo que es violencia de género, talleres, esparcimiento, contención, alojamiento y asesoramiento legal, social y psicológico para aquellas mujeres y bueno, todo lo que tiene que ver con el grupo LGBTI y que se encuentren en situación de violencia. También son prototipos que se ubican de acuerdo a los distintos requerimientos de los municipios o de las provincias con las quienes realizamos convenio y realizamos la supervisión de obra. De estos vamos a estar realizando entre 30 y 40 en este año. Dentro de lo que es el volumen de áreas de salud, también tenemos obras, tenemos por un lado obras por contrato y también obras por convenio, como les contaba, como el convenio que realizamos con el municipio de Pilar, donde estamos supervisando la ejecución del Hospital Central de Pilar, un hospital muy esperado por el municipio, de 2.900 metros cuadrados. Y bueno, para mostrar un poco por ahí lo que implica la escala de los edificios que tenemos que supervisar, donde no tenemos la inspección la tiene el municipio y nosotros lo que hacemos es la supervisión de obra. ¿Sí? Pues firmamos un convenio con la municipalidad, un convenio de asistencia financiera, es el municipio quien desarrolla, en este caso el rectorado que hizo la facultad que hizo el proyecto, el municipio que realiza la inspección de obra y obras públicas que realiza la supervisión. Nosotros lo que tenemos, y además la asistencia financiera, que tenemos que verificar que lo que los pliegos y los proyectos plantean se ejecuten como corresponde. Otro enorme volumen de obras que tenemos y de otra complejidad y un programa arquitectónico que quizás yo no me crucé en el ámbito académico tiene que ver con la arquitectura penitenciaria.
Y es un programa arquitectónico que lo conocí trabajando en obras públicas, y es súper interesante, es muy específico, eh, y hay un enorme trabajo desde el proyecto. Estos proyectos fueron realizados por el Servicio Penitenciario Federal. En este momento tenemos en ejecución y ya próximo a finalizar el Complejo Penitenciario Federal de Cuyo, cuyo sector de hombres ya está terminado y ocupado, y estamos finalizando lo que es el Correccional de Cuyo para mujeres, con una capacidad para 112 plazas, tanto para mujeres como para mujeres mamás. Y es interesante poder ver cuáles son las lógicas, ¿no?, del proyecto penitenciario. Un proyecto que es de avanzada, que entiende la cárcel como un lugar de reinserción social, ¿no?, que tiene todo un planteo programático, por supuesto, de reclusión, pero también de actividades que tienen que ver con la reinserción, como talleres. Hay una idea de generar una cooperativa para la producción de panadería, de costura, y de estudio de oficios, de capacitaciones, de escuela, que tienen que ver con la reinserción de las mujeres en la sociedad. Es un proyecto que no entiende a la cárcel como con un muro. Como podemos ver, acá hay un doble cerco de alambre, por lo cual uno puede pasar por el centro penitenciario y ver a los condenados o las condenadas circular. Está esa imagen como de muro. Arquitectónicamente, los edificios tampoco expresan lo que uno tiene por ahí comprendido como lo que es una cárcel, ¿no? Son edificios que tienen que, no sé, son pabellones, que quizás hasta transmiten ser algo como una imagen por ahí de conjunto, parece un edificio educativo, y bueno, y que tienen todo un diseño arquitectónico con el uso del color, de la materialidad, de la iluminación, del lugar de esparcimiento, del patio de día, que vemos acá. Este es el patio de día, el patio abierto, el diseño de la habitación, con la iluminación natural, con la iluminación artificial, con el equipamiento. Acá vemos la infraestructura que tiene que ver con los lugares de capacitación de cocina, el sector educativo, el sector para que las madres estén con sus niños, sus niñas. Que bueno, que me parece que tiene como una mirada como de revisión de lo que es una cárcel quizás tradicional, ¿no?, del lugar cerrado, del panóptico. Y en ese sentido creo que es muy interesante cómo desde obras públicas se repensó el proyecto de lo penitenciario. También paso más rápido, tenemos en ejecución la cárcel de Coronda en Santa Fe, la primera cárcel federal para presos federales. Santa Fe no tiene cárcel federal, esta sería la primera, que también la estaremos finalizando el año que viene. Bueno, y acá por ahí compartir desde el proyecto, ¿no?, cómo se organiza una cárcel, cómo se entiende a la cárcel como una pequeña ciudad, desde el diseño de la habitación, ¿no?, del diseño preciso, ¿no?, de la pieza, de la unidad de la habitación, el edificio religioso para múltiples religiones, desde el sistema constructivo, ¿no?, todo el sistema constructivo está realizado con premoldeados. Astori estuvo trabajando con nosotros en ese sentido, y es interesante cómo se empieza a generar de alguna manera dentro de lo tipológico la materialidad del sistema constructivo, y esto que les contaba de la lógica del proyecto penitenciario. Por supuesto que a diferencia de lo que es cualquier otro edificio por ahí de otro programa, en el caso de lo penitenciario está dominado por el tema de la seguridad, ¿no? La materialidad viene del lado de la seguridad. Todo tiene doble malla de hormigón armado, todo viene reforzado. Hay una enorme inversión en todo lo que tiene que ver con corrientes débiles, con sistema digital, con cámaras, con seguridad, que es uno de los temas más importantes que domina al proyecto. Pero como pueden ver, desde lo que es la lógica proyectual, la imagen, la morfología y la estética, realmente no es una cárcel tradicional, como les decía, quizás como uno puede tener en el imaginario. Otro enorme volumen de obra en el que trabajamos en obras públicas es la coordinación que tenemos de infraestructura social, que son obras para el desarrollo social, y el Plan Argentina ACE. Y en ese sentido, el Plan Argentina ACE es del cual hoy tenemos más de 700 obras en ejecución a lo largo de todo el país.
Es un programa que tuvo una misión que es la de fortalecer a los municipios, ¿no? Inyectando dinero a los municipios, sobre todo en el contexto de la pandemia, generando puestos de trabajo, y que tiene la particularidad también, y que es algo muy interesante, de que busca el trabajo con paridad de género. Nosotros tenemos la obligación de exigir tanto a las cooperativas o a las constructoras un cierto cupo femenino para la ejecución de obra, como acá podemos ver en el Jardín Maternal de Entre Ríos, donde una cooperativa de mujeres albañilas desarrolla tareas de construcción. También tenemos mujeres trabajando en todo lo que tiene que ver con la obra de adoquinado, en sector administrativo. Y bueno, el Plan Argentina Hace es un plan a nivel federal que realmente tuvo un éxito enorme, donde los municipios presentaban a través de una plataforma digital una serie de proyectos que tenían un determinado monto económico tope en función de la cantidad de habitantes de la comunidad, y se presentaron una enorme cantidad de tipologías, desde la renovación de un espacio público como la Plaza de Cafayate, o desde quizás una senda peatonal como la de Banda Misiones, donde es un sendero que va cosiendo distintos puntos de una población muy chiquita, un municipio muy chico, pero donde llega el Estado Nacional, donde hacía muchísimos años que no llegaba la obra pública, donde no se bajaban fondos hacía muchísimos años, ni de provincia ni de nación, y donde en ese sentido el Estado logra llevar a través de este programa, que creo que está muy bien armado por el sistema de desembolsos, por la modalidad de cómo está pensado desde la modalidad de contratación. Y bueno, nos hemos encontrado con obras de distintos tipos, ¿no? Como galpones abandonados que uno puede reconocer a veces al lado de la ruta, que se ha colocado la cubierta, que se han recuperado con misiones deportivas, espacios públicos, plazas, jardines, espacios deportivos. Bueno, es enorme la cantidad de tipologías y de las escalas que estamos desarrollando hoy a lo largo de todo el país. En este sentido, nosotros lo que hacemos es la supervisión de las obras y todo lo que tiene que ver con el asesoramiento técnico también. Y creo que fue interesante desde Obras Públicas fortalecer a los municipios, porque en el contexto, sobre todo de la pandemia, fue un enorme trabajo de capacitación, de municipios que quizás son municipios de 1000 habitantes, que no contaban con toda la estructura para poder hacer o una licitación pública o poder llevar adelante una obra con nación. Y en ese sentido hemos hecho escuela, creo, con toda la capacitación que hemos hecho los municipios. Fue un trabajo enorme de parte de toda el área legal, contable, de rendición de cuentas, no solamente del área de arquitectos y arquitectas, con los que trabajamos articuladamente. Y esto también fue un aprendizaje en obras públicas, poder entender cómo la obra pública tiene un enorme peso, toda la parte legal, la parte contable, la parte de facturación, la parte de certificación, que a veces tiene tanto peso como la parte de proyecto. Y otro paquete de obras, que es donde tengo mi corazoncito, que es el área de conservación y patrimonio, donde también tenemos en ejecución obras por contrato y obras por convenio. Y acá quiero destacar, y esta no es una obra que haya tenido obras públicas, es una obra que hizo la provincia de Córdoba, pero me sirve a modo de ejemplo de que el patrimonio es un lugar de oportunidad enorme para la mujer hoy. Destaco las tareas realizadas en el Teatro Libertador en Córdoba, donde la mayoría de las trabajadoras eran mujeres, y hay algo del restauro y la mujer que tiene que ver como un nicho, como un lugar de oportunidad, y que creo que eso fue como revelador e interesante, ¿no? El rol de la mujer en la obra pública es fundamental, ¿no? Es como que tiñe a la obra pública con un color y con una calidad que es súper interesante, sobre todo en las áreas de restauración. Y hoy estamos trabajando en la restauración integral de la Basílica de San Francisco y Capilla de San Roque, una basílica que está ubicada a 2 cuadras de Plaza de Mayo, obra que atravesó distintas gestiones y que en estas gestiones hemos finalizado la restauración integral de las cubiertas y de la fachada. Acá podemos ver algunas de las imágenes históricas, ¿no? La Basílica de San Francisco, que tuvo una primera imagen
jesuita, recordemos que ocupa lo que es la manzana franciscana, que ya desde la fundación de Buenos Aires se lo otorgó a los franciscanos, y que después tiene una intervención de fachada que le lleva como ese tinte alemán a la expresión exterior. Lo que se hizo desde Obras Públicas es el proyecto y la restauración integral de las cubiertas, de las cúpulas, del sistema de pluviales, de la ornamentación, de los premoldeados, del símil piedra, y que ya estamos finalizando en estos días los grupos escultóricos, y poder entender que el trabajo de restauración es distinto al de la obra nueva, ¿no? Tiene una metodología completamente distinta, porque tenés que trabajar con la preexistencia, con un edificio que tiene una historia, que tiene un pasado, y que lo tenés que estudiar como si fuera un paciente viejo, que tiene un montón de patologías y de cuestiones que tenés que abrir, que tenés que probar, que tenés que ver cómo reacciona frente a la intervención. Y bueno, las intervenciones en el patrimonio son muy gratificantes y súper interesantes, ¿no? Para poder entender el comportamiento de los materiales, los procesos, los distintos procesos de restauración, desde cómo se limpia, cómo se interviene, cómo reacciona el edificio. Y bueno, hemos logrado hace muy poquito la aprobación para realizar la restauración de los interiores. Esta es una de las iglesias que formó parte de la quema de las iglesias, habiendo perdido su cúpula y los módulos desde la cúpula hasta el altar, perdió el altar también. Y bueno, tuvo enorme cantidad de filtraciones y de patologías y de problemas por humedades ascendentes y descendentes que logramos detener. Y bueno, nos quedaba pendiente la recuperación del interior, que en una etapa durante el proceso militar, y a veces con buena intención, ¿no? Con tal de limpiar o de generar un cambio en la apariencia, se pintó y se taparon los dorados a la hoja, el oro, las pinturas decorativas que ahora vamos a recuperar. Y otra joyita que acaba de entrar en el ministerio también es la restauración de la casa sobre el arroyo, obra de Delfina Gálvez Bunge y Amancio Williams, con una delfina invisibilizada todos estos años, ya que como habrán escuchado, la obra siempre está adjudicada a la autora, a Amancio, pero que ha sido proyectada y dirigida por ambos como socios, y que es una obra que consideramos uno de los máximos exponentes del patrimonio moderno en la Argentina. Una obra que tuvo un montón de situaciones, ideas y vueltas en la gestión, que estuvo ocupada por una radio, que tuvo un incendio que se lo considera intencional, que estuvo vandalizada, que estuvo ocupada, abandonada, con un montón de idas y vueltas, donde finalmente el municipio de Mar del Plata logra expropiarla. Y finalmente el Ministerio de Obras Públicas en diciembre del año pasado lanzó la licitación y comenzamos la ejecución y la restauración hace muy poquito. Como saben, el proyecto es un proyecto muy simple, es una placa de hormigón curvo donde a través de esos tabiques se conecta una viga perimetral que sirve de antepecho para la casa, una casa que es un pabellón, es un cuerpo pabellonario, una tira que flota por sobre el paisaje, sobre un arroyo, y que tiene como estrategia de organización muy interesante un trabajo en peine, ¿no? O sea, está muy dividido el espacio público del espacio privado a través de una serie de muebles de madera, y básicamente es esa la organización de la casa, con dos escaleras simétricas que suben con la misma línea de la curva. Y bueno, con mucho orgullo puedo mostrar que ya tenemos el cartel de obra, que ya empezamos a colocar los andamios, que todo el trabajo del proyecto de andamios fue un enorme desafío. Y volviendo a lo que tiene que ver con la gestión, ¿no? Con articular con distintas áreas. Acá nos hemos juntado con todo el equipo de restauración de la Comisión Nacional de Monumentos, con la dirección, con la directora y los directores de museos, con todo lo que tiene que ver con el apoyo que tenemos también del municipio de Mar del Plata, y cómo desde la gestión tenés que trabajar articuladamente con un montón de actores, independientemente de las banderas políticas, y de los colores y de las filosofías y de las voluntades,
donde el objetivo es la ejecución, ¿no? Por lo menos hoy lo que me lleva en mi dirección, mi objetivo es ejecutar y hacer obra con calidad para todos y todas. Y bueno, y les cuento y les muestro uno de los renders hizo el arquitecto Picarelli, mostrando el estado, bueno, la imagen de la izquierda es el estado actual de la casa hoy, como pueden ver, atravesado por un incendio, por la vandalización y con un montón de patologías y de faltantes, y a la derecha los renders de lo que aspiramos vaya a ser la casa restaurada. Básicamente las patologías que tiene hoy tienen que ver con las huellas del incendio, se han perdido los cielos rasos, se ha perdido el equipamiento, los textiles de las barandas, los solados de madera, que les cuento que es muy interesante, son como unos tacos de madera de 10 por 10, que de alguna manera simulan o aluden a lo que tiene que ver con lo industrial. El otro día estuve con los alumnos y las alumnas en la casa Curuchet y también pude ver que tienen esos solados de madera, pero bueno, fue Amancio quien estuvo como inspector en la obra, pero bueno, tienen otros espesores, en este caso son realmente tacos de madera que están encastrados uno al lado de otro, y bueno, es como que empezás a estudiar la casa y te empezás como a caminar por los pasos del arquitecto y la arquitecta que la proyectaron, ¿no? Eso con respecto al patrimonio es súper interesante. Estamos estudiando también todo el tema de las carpinterías, que no son las carpinterías originales, y queremos recuperar el sistema de accionamiento original que permite desmaterializar las esquinas. Acá vemos lo que es la cocina con el horno prusiano, la cocina que era eléctrica y el horno que era leña, una especie como de microondas que permitía calentar los alimentos. Estamos estudiando los componentes de las mesadas para poder hacer todo lo que tiene que ver con la reposición y la reconstrucción. Hay un enorme desafío con respecto a las instalaciones porque esto va a ser una casa museo que tiene que cumplir con normativas actuales en cuanto a instalaciones eléctricas, de seguridad, de cámaras, así que estamos ahí como con el desafío de lo que es la adecuación tecnológica en lo que son las obras de patrimonio. Acá vemos algunas imágenes del equipamiento y los dormitorios. La casa está en un nivel de conservación regular, pero es salvable, es restaurable, es recuperable, realmente es una joyita, tiene una calidad constructiva increíble. Y les muestro las primeras tareas que empezamos a realizar, ¿no? Estudios estratigráficos para descubrir los verdes originales sobre las distintas capas de pintura. Empezamos a hacer las pruebas de limpieza sobre el hormigón, viendo cómo responde a distintas intervenciones, y la verdad que con agua y jabón logramos empezar a sacar lo que es la suciedad superficial, probando con geles removedores lo que es el retiro de los grafitis, haciendo pruebas de limpieza también en los solados, perdón, y en los muebles de madera. Bueno, estas fotos que me llegaron ayer de las pruebas de limpieza que ya estamos realizando, por lo cual la casa recupera su expresión original. Después tenemos un enorme desafío con la cubierta, de la cual tenemos que retirar la membrana de aluminio y empezamos a hacer los cateos para descubrir las distintas capas y la composición de la cubierta. Y también vamos a recuperar la casa de los caseros, ¿no? Que si bien tiene otra tipología y otra lógica constructiva, forma parte también de esta intervención. Y acá, bueno, ayer, recién salidas del horno, las últimas fotografías de los equipos trabajando en todo lo que tiene que ver con tareas preliminares, pruebas de limpieza, estudios y cateos. Es una obra de un año, que estaríamos finalizando el año que viene, y bueno, es una de las joyitas que tenemos hoy en la dirección. Y bueno, y destacar que la obra pública tiene un enorme desafío hoy, no solamente en programa arquitectónico, en ejecución, en articulación, en partidas presupuestarias, sino que también viene trabajando muy fuertemente en fortalecer el rol de la mujer en la obra pública, de la mujer, de los hombres y de todos los actores, ¿no? de diversidad de género
en la obra pública. Para eso se ha generado una red y trabajamos articuladamente con otros sectores de obras públicas, como con AISA, con ENOSA, con hídricos, y venimos muy fuertemente trabajando, como les contaba, en esta red de género, atendiendo a todas las cuestiones que tienen que ver con violencia de género, con el rol de la mujer, desde la realización de capacitaciones, talleres, visibilización, realización de colectivo de mujeres, manuales, o sea, hoy tenemos hasta un manual sobre cómo dirigirnos, cómo elaborar una nota, cómo elaborar un documento, cómo dirigirte a un funcionario o una funcionaria, cómo armar un discurso, cómo redactar un mail, cómo armar un pliego, donde en el pliego ya no dice arquitecto, sino dice arquitecto-arquitecta. Bueno, hay como un enorme trabajo. Ayer estábamos discutiendo el tema de los obradores, cómo ver el tema del obrador para los requerimientos de las mujeres también. Y bueno, y entender que la obra pública tiene una misión muy importante dentro del Estado Nacional y que la mujer viene trabajando y ocupando cada vez más un rol muy importante, no solamente desde la coordinación, desde la dirección, sino también desde la ejecución, ¿no? Poniendo manos sobre la obra. Todas estas mujeres que ven acá son mis inspectoras, supervisoras e ingenieras que trabajan conmigo día a día en las distintas obras, en la confitería del Molino, en las capillas del cementerio alemán y británico, en la cárcel de Coronda, en la cárcel de Agote, en las obras de adoquinado en los municipios, y tienen todas nombre y apellido, y bueno, son el equipo que me acompaña a diario. Y entender que el lugar de la mujer en la obra pública es importante porque lo veo muchas veces en los municipios, ¿no? En municipios pequeños donde la mujer, donde el hombre era el que trabajaba en la ejecución de la obra, donde quizás la mujer también trabaja, pero trabaja en condiciones informales. Y la obra pública te permite acceder a un montón de cuestiones que tienen que ver con la formalidad del empleo. Y en ese sentido creo que es importante porque muchas de ellas, por primera vez, trabajando, por ejemplo, esta mujer en adoquinado, me contaba que puede acceder a una cobertura social, a una contratación, a estar en blanco, a entrar dentro de la formalidad, que eso es lo que la obra pública te permite y que me parece que es lo que tenemos que fomentar. Así que bueno, muchísimas gracias a todo el equipo de Taller Nación. Espero que les haya sido interesante mi experiencia y bueno, creo que el trabajo de la mujer y el trabajo en el Estado es súper interesante. Es algo que, como les decía, no es algo que veamos mucho en la facultad, pero creo que es un nicho de trabajo muy valioso. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y a todas. Bueno, gracias Mariana, buenísimo el pantallazo que nos has dado de tu trayectoria. Algunas cosas interesantes como que nos estoy anotando, ¿no? Este tema de la mujer y la obra pública, que siempre ha sido este nicho, y de hecho las primeras arquitectas argentinas trabajaron muchísimo en la obra pública, también porque era un espacio al que se podía acceder de alguna manera fácilmente, y no tanto a tener el propio estudio, que es, digamos, se esperaba más de un arquitecto varón que tuviera un estudio y que la arquitecta podía estar haciendo la obra pública y digamos, en estas tareas de cuidado, de trabajar para el pueblo, como vos decís, generando algunas infraestructuras, ¿no? Quizás también por eso la Facultad de Arquitectura nunca ha destacado realmente todo este valor de toda esta producción que se hace cotidianamente desde nuestra profesión. Ahí yo también pensaba que el tema de cuando vos vinculas el patrimonio, que no me parece ajeno, porque también el patrimonio de alguna forma es una tarea de cuidado, pero de cuidado de los edificios, ¿no? Y es súper afín a esta perspectiva. Totalmente, sí, totalmente. Que tiene que ver con nuestra historia, con nuestro pasado. Sí.
Y bueno, pero sí creo que si el Estado Nacional no promueve todas estas acciones de inclusión social, es muy difícil, ¿no? Tiene que haber un Estado presente en estas cuestiones. Como les contaba, por ejemplo, en el Argentina Hace, que es el programa que tenemos hoy, el plan de trabajo con los municipios, tenemos un cupo, de alguna manera, el programa, el convenio incluye paridad de género, insistimos muchísimo en eso, y a veces hablas con los municipios y no se les había ocurrido, o sea, y lo involucran y está buenísimo, pero sí, a veces renegamos, ¿no?, de los cupos y de estas cuestiones, pero si no aparece la normativa, si no aparece la exigencia, a veces esas cosas no ocurren. Me he encontrado con chicas travesti trabajando en obra pública, con chicas trans que han accedido por primera vez a un trabajo dentro de la formalidad. Las he visto trabajando excelentemente en obras de, de bicisendas y de adoquinado, que son las obras chiquititas, ¿no?, que siempre tenemos con la Argentina Hace, que tienen que ver con el espacio público. En La Quiaca tuve la posibilidad de entrevistar a una de ellas y es súper interesante, ¿no?, como el reconocimiento de poder tener un trabajo formal, de estar trabajando para el Estado, de tener la vestimenta, no sé, hay un montón de cosas de valorización de la persona que realmente es conmovedor. No sé, quizás tenemos como a veces la cabeza muy de estar acá en Ciudad de Buenos Aires, y cuando vas a los municipios y recorres las provincias, es conmovedor cruzarte con alguien que te está diciendo que es la primera vez que accede a un trabajo. Por eso creo que la presencia del Estado es fundamental en ese sentido. Creo que es interesante esta visión que nos das, ¿no?, de que la arquitectura o la producción arquitectónica no es solamente el edificio o digamos, el trabajo del proyecto urbano, sino que está generando todo un montón de otras cosas, como esto que decís del trabajo, que es básicamente uno de los objetivos de la obra pública, ¿no? Empezar a entender esta dimensión de la profesión donde estamos dando bueno, laburo a un montón de gente, y que quizás ya desde la propia concepción del proyecto podemos estar pensando cómo va a ocurrir esto. Totalmente. No sé si quieren hacer preguntas, yo no estoy siguiendo el YouTube, pero no sé. A ver. Acá estoy viendo. Cela pregunta si podés contar algo del trabajo de restauración que hacen en la confitería del Molino. La confitería del Molino fue un convenio tripartito entre Nación, Ciudad y Gobierno de la Ciudad, entre Nación, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la Comisión Bicameral, que es la del Congreso de la Nación. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires elaboró el proyecto e inspeccionó las obras Públicas financia y supervisa las obras, y la Comisión Bicameral, que es la dueña de casa, presta también el asesoramiento patrimonial. Obras Públicas finalizó este año 4 obras en la confitería del Molino. Todo lo que tuvo que ver con la consolidación estructural en el subsuelo, porque el edificio, bueno, que estuvo cerrado desde la década del 90, tenía el tercer subsuelo completamente inundado, que se liberaron las aguas, hizo todo un trabajo de buceo, se consolidó estructuralmente. Esa es una de las obras que ejecutamos. Después se hizo la restauración integral de las cubiertas, impermeabilización, la recuperación de la cúpula, y la restauración integral de toda la fachada y los balcones. Y en este momento la Comisión Bicameral está ejecutando la restauración de la confitería propiamente dicha, que es la planta baja. O sea, Obras Públicas hizo como toda la parte estructural y la cáscara y las cubiertas y la cúpula, y todos los interiores los está haciendo la Comisión Bicameral con los restauradores del Congreso. O sea, el Molino tiene su propio equipo de proyecto y de ejecución. Y eso me parece que está buenísimo. En el Estado tiene sus restauradores en madera, sus vitralistas, sus restauradores en yesería, en maderas, y todo eso coordinado por un grupo de arquitectos y arquitectas de la Comisión Bicameral. Y ahora estamos por financiar todo lo que tiene que ver con la instalación eléctrica, con los tableros y todas las conexiones, porque si no
no se va a poder poner en marcha el edificio y bueno, la realidad es que son más las obras que después vienen ya los departamentos, o sea, hay una idea de un museo de sitio, hay un montón de patrimonio que tiene que ver con el patrimonio, hay un museo que está pensado para todo lo que tiene que ver con el patrimonio gastronómico, es muy interesante el patrimonio inmaterial que tiene también el molino, hay un montón de recetas, se han entrevistado a los antiguos pasteleros, y está la idea de cuando vuelva a ponerse en marcha la confitería, recuperar todas las recetas tradicionales, como por ejemplo el postre que hizo Carlos Gardel, que le dedica a Leguizamo. Es muy interesante todo el patrimonio inmaterial y todo lo que ha ocurrido dentro de ese edificio, ¿no? Un edificio que es bellísimo, pero que no es quizás la mejor producción arquitectónica que tiene hoy Buenos Aires en ese estilo, pero realmente tiene un valor simbólico desde lo político, por su ubicación, porque todos decían que era como el segundo congreso, donde las cosas se votaban en el congreso, pero se decidían tomando un café en la confitería, y eso creo que tiene que ver también con el rol social, ¿no? La cantidad de gente que ha festejado su casamiento, su cumpleaños de 15 en el salón del primer piso. Pero bueno, volviendo a la pregunta de las obras, sí, se terminaron esas 4 obras y ahora está en ejecución la confitería, que entiendo que para este año estaría próxima a finalizarse, pero la está ejecutando la Comisión Bicameral del Congreso. Sí, tuve la oportunidad de visitarla y la verdad que está impresionante. Los vitrales de la cúpula no se pueden creer lo bueno. Sí, y esos vitrales, Inés, ¿sabés qué? Se habían perdido, hubo toda una reinterpretación con imágenes históricas, con una vitralista excelente que la tenemos hoy trabajando en las capillas del cementerio británico. Ah, mira, sí, tuvimos ahí oportunidad de conocerla. También están preguntando del Ariston, que está deteriorado, si hay algún plan para rescatarlo. Sí, hay un plan. El tema es que el Ariston está en propiedad privada, por lo cual habría que ver de comprar el edificio a los propietarios. Y bueno, si eso ocurre por parte del municipio o del AVE, Obras Públicas ya se puso a disposición para la restauración de la obra. Que para Obras Públicas no tiene un monto por ahí muy significativo, pero sí tiene toda esta cuestión, que esto es lo que tiene el Estado, ¿no? Como estas trabas a veces administrativas que te impiden la ejecución. En este caso porque el edificio pertenece a un privado y el Estado Nacional puede invertir en Estado Nacional o provincial a través de un convenio. Pero no podemos hacer obra en privado. Te hago otra pregunta que tiene que ver con lo que planteamos desde el taller, que trabajamos en diferentes regiones tratando de encontrar cuáles son las inteligencias de cada región y a partir de eso. ¿Cómo plantean el tema de las regiones desde la obra pública? ¿Hay un presupuesto además por regiones? ¿O cómo se define los proyectos por regiones? Sí, bueno, nosotros tenemos hoy con Freddy Garay, está a cargo de lo que es la dirección de planificación, hoy en Obras Públicas, y ellos plantean estratégicamente en función de un montón de indicadores que tienen que ver con desigualdad, con carencias, o con solicitudes que vienen por parte de las provincias o de los municipios, donde se arma como todo el mapa de infraestructura sanitario, patrimonial, de espacio urbano en los distintos sectores del país, pero hay específicamente un área de planeamiento estratégico a nivel federal que plantea justamente este diseño de cuál es la pertinencia de las distintas intervenciones en cada sector del país. Bueno, por supuesto con el tinte político, con los acuerdos y con un montón de cuestiones que tienen que ver con las características de la obra pública, ¿no? Con la gestión, a veces hay provincias o hay municipios que tienen mayor gestión. Hay algo que me llama poderosamente la atención y es cuánto mejor a veces trabajamos con aquellas ciudades o con aquellas provincias donde hay facultades de arquitectura, por ejemplo. Y esto me llamó la atención, donde hay arquitectos y arquitectas trabajando en el Estado, marca una diferencia.
y coincide a veces con esas provincias donde hay facultades de arquitectura, a diferencia de otras provincias donde no hay facultades, ¿no? Donde hay por ahí, cruzás con ingenieros o con arquitectos, arquitectas que por ahí tuvieron que ir a estudiar otras provincias y vuelven a veces a sus pueblos, a sus localidades, que eso no siempre ocurre. Pero, no sé, cuando visito una ciudad o un municipio donde hay facultad de arquitectura, hay algo, y hay algo que cambia, porque empiezan a aparecer esos cuerpos técnicos dentro de las oficinas del Estado. Eso me parece que está bueno cuando empezamos a tener un rol en la parte de toma de decisiones o de proyectos. Y eso a veces nos ha pasado, de que había por ahí municipios que no presentaban proyectos o no presentaban obras porque no tenían arquitectos o arquitectas en esa municipalidad, ni ingenieros o por ahí les hemos propuesto decir, bueno, por ahí podrían, este municipio se los convoca, ¿no? Nosotros a veces convocamos, hablamos con las provincias y decimos, che, este municipio, o sea, tenés, por ejemplo, ¿no? Es decir, pongo un ejemplo, hay una provincia que tiene todas obras en la zona norte y no tiene nada en la zona sur. Capaz que no hay cuerpos técnicos. No hay arquitectos o arquitectas en el lugar. Por eso me parece que a veces uno piensa que no hay inversión, pero después no hay quien lleve adelante las obras. Y eso también no se podría movilizar de alguna manera para que, digamos, se federalicen los cuerpos técnicos. No sé. Sí. Hay tanta falencia a nivel municipal. Si yo te cuento, no quiero contar acá pero a veces no tienen ni internet. A veces se tienen que, para poder cargarte en una plataforma digital, se tiene que ir al pueblo de al lado y pedirle o sea, hay tanta carencia a nivel nacional, te la tenés que vivir. O sea, a veces no tienen un contador o una contadora que te presente los papeles, o sea, es difícil el trabajo con el municipio, es muy difícil. Hay municipios que están súper armados y súper estructurados y otros que están con muchas falencias. Por eso ahí el Estado estamos haciendo escuela, ¿no? Creo que la pandemia, con todo lo que tiene que ver con lo digital, permitió el acceso a muchísimas presentaciones, que por ahí antes, con el formato papel, era más complejo, ¿no? Hoy con el Zoom y con lo digital, hubo una convocatoria a nivel federal que estuvo buenísima. Eso me parece que generó un cambio. Porque, por ejemplo, en el Plan Argentina Hace, vos te presentabas a través de una plataforma. Y eso obligó a los municipios a instruirse y a aprender, ¿no? Lo que tenía que ver con los trámites a distancia. Pero bueno, me parece, hay lugares donde, no sé, los niveles de falta de infraestructura o de pobreza o de generan muchísima desigualdad. Bueno, ¿alguien quiere añadir preguntas? Yo tengo una, sí. Dale. Mariana, te quiero preguntar algo. Vos comentaste que primero trabajabas en el ámbito privado, ¿no? Y después te pasaste al ámbito público. Sí. Y te quería preguntar, ahora que estás de ese lado del mostrador y ves la cantidad de obra que tiene el Estado, nombraste 1000 obras de por acá, 700 por allá. ¿Qué pensás de esa relación que no tiene el ámbito privado con la obra pública? ¿Tenés alguna idea al respecto? Yo creo que el Estado tiene que articular con la obra privada. O sea, la obra pública y la obra privada deberían trabajar articuladamente. No me refiero tanto, perdona, para que se entienda, no tanto a la obra privada, sino a los profesionales que no pertenecen a los cuerpos estatales, digamos. Ok. Concretamente, si hay 2000 obras, mínimo, que nombraste vos de todo lo que está en ejecución, que hacen los cuadros técnicos del Estado, si vos sacaras de eso el 1%, que son 20 obras, ¿no? Son 10, son 220. 20 obras podrían ser 2 concursos por mes, 2 concursos públicos de obra pública, puestos a jugar en los cientos de tableros de estudios de arquitectura de todo el país. ¿No hay desde la gestión de lo público un pensamiento
atendiendo a eso con la falta de trabajo y todo? Sí, hay un volumen, no es tan grande, de obras por concurso. Sí, entiendo a lo que vas y me parece que es importante abrir de alguna manera el abanico desde el proyecto, ¿no? Sobre todo al tema a los concursos de idea. Sí, creo que por ahí es una deuda pendiente que tenemos. Y que me parece Porque que estaría digo, buenísimo. entre todas las políticas de generar trabajo que Sí. hay, de que el Estado motorice, uno concreto, vos que sos arquitecta y te mandamos el chivo desde el Taller Nación, podría ser que el propio ministerio, sin necesidad de entrar en la rosca de que las instituciones de la profesión que están siempre ahí, saque un plan de decir 2022, 20 obras públicas hechas federalmente por regiones. Es poco trabajo que le sacás a los cuadros técnicos, muchísimo para la matrícula que está a lo largo de todo el país con bastantes dificultades. ¿No pensás que puede ser alguna iniciativa posible? Sí, por supuesto. De hecho, la mayor falencia que tiene hoy la obra pública es en el proyecto. O sea, por un lado, a veces en que no hay proyectos, por otro lado, que a veces no son proyectos de calidad. Yo porque vengo de un taller de arquitectura, no hay proyectos de calidad o hay proyectos que son pensados desde un territorio para otro territorio totalmente desconectados. Pero sí estoy de acuerdo que el tema del debate, el concurso, es algo que no está por ahí quizás desde la obra pública más referido a los cuerpos técnicos estatales, ¿no? Pero te lo digo por esto, ¿no? Digamos, entiendo que hay una coyuntura política que te va llevando a que hay que resolver esta obra o tal otra, o con arreglos políticos, toda esa cuestión está clarísima, ¿no? Que uno va como en el día a día resolviendo y de golpe cambian los ministros y cambian las políticas, no sé. Pero de toda esa masa, que igual estaría bueno poder verla planificada, pero poner que uno entiende eso, que el propio Estado reconozca que puede sacar a pensar una mínima parte de su volumen patrimonial y ponerlo como en otro canal paralelo donde se pueda hablar de otras cosas, donde se pueda generar trabajo o discusiones o reflexiones o abrir el juego a tanta gente joven o no tan joven que está un poco ahí. ¿No sería una política interesante para hacer y que no todo quede en manos de los mostradores técnicos? Sí, sí, no. La verdad que las viví todas. Las viví también a mí me han desarmado áreas técnicas para tercerizar. Han desarmado áreas en las que yo he formado parte, cuerpos técnicos muy formados para tercerizar o para hacer concursos, y después ves como la plata se va, y después decís, bueno, toda esa plata también, a ver, no, me parece como, por eso digo que es como el equilibrio, ¿no? Me parece que lo interesante de esto es abrir a las ideas y a las opiniones a nivel federal, pero sí creo que fortalecer los cuerpos técnicos del Estado, la vieja DNA, que ha proyectado de los mejores edificios anónimos, ¿no? Porque a veces también la obra pública no tiene nombre de arquitecto ni arquitecta. Grandes obras públicas se han hecho desde la Dirección Nacional de Arquitectura, que no invalida el concurso, ¿no? Pero bueno, la verdad es que he visto de todo. ¿Pero por qué decís que no? ¿Por qué decís que no? Porque creo que deben ser las dos cosas. Creo que, por lo menos yo lo que trabajo es en el fortalecimiento de los cuerpos técnicos estatales. Está bien, pero digo, 20 a 2000, 20 a 2000, ¿te parece que es debilitar el volumen para los cuadros técnicos? ¿20 obras contra 2000? No, para nada. No. Para nada. De hecho, algunas de las obras que nosotros recibimos han sido concursos de arquitectura, no necesariamente las obras que nosotros ejecutamos son todas producidas por cuerpos técnicos del Estado. Algunas han sido concursos de ideas. Tenemos también en la cartera ese tipo de obras, pero sí te lo tomo y me parece muy valioso lo que planteás. Solo te cuento quizás cuestiones que he vivido en la experiencia, ¿no? Por eso
considero que tenemos que encontrar el equilibrio. Y después cuando hablo de las 1000 obras, hay obras que tenemos que son un cordón cuneta de 2 cuadras, tampoco son obras todas de gran envergadura, ¿no? Por eso en cuanto a lo numérico y a la cantidad, entender de que a veces son obras de asfalto que estamos haciendo, o es una bicisenda, o no son grandes proyectos arquitectónicos, no es que tenemos 1000 obras de 2000 metros cuadrados, ¿se entiende? No, igual está claro que, por un lado, que tampoco tiene que ser un concurso de arquitectura una obra faraónica. Yo te digo, como vos decís, hay lugares que no tienen ni internet, ¿no? Y seguramente haya profesionales ahí o gente que por ahí puede ser parte de la formalización del patrimonio como estando en esos sitios. O sea, la sensación a veces es que falta como una estructura que trascienda lo coyuntural de la obra patrimonial, que pueda haber algo que se vaya haciendo en paralelo a la vorágine que me imagino que ustedes manejan todo el tiempo, de presupuesto, de ejecución, etcétera, etcétera, y que pueda formar parte de una estructura que complementa el trabajo arduo y que pueda ir, no sé, acumulando como experiencias en otro formato. Es una vieja discusión, y que me parece que siendo que vos sos una funcionaria que estuvo de los dos lados y que está en la academia, nada, a mí me da ganas de llevarte esa inquietud, por un poco. Nosotros nos interesa formar arquitectos y arquitectas acá en el taller para insertarse en el campo estatal, ¿no? O sea, claramente una de las ideas nuestras es formar cuadros de esos equipos que vos decís que no hay que desarmar. Pero también me parece que está bueno que encontrar como unos equilibrios o como abrir algunos canales que permitan ensanchar derechos, digamos. ¿No? Bueno, vamos a cerrar. Muchísimas gracias, Mariana. No, por favor, gracias a ustedes. Un placer. Bueno, toda tu experiencia, todo lo que nos has compartido, espero que sirva y que inspire a los estudiantes para encaminar sus carreras. Ojalá. Bueno, gracias. Bueno, muchísimas gracias. Muy gracias, Mariana. Chao, buenas noches. Adiós.